continuamos escuchando durante estos días y durante este día todo ese testimonio de los apóstoles, esa fuerza con la que ellos hablaban, ese coraje que tenían para comunicar la gracia de Dios. Nosotros tenemos una costumbre y es común en nosotros como hablar mucho de lo que nos enseñan o de lo que aprendemos o de lo que leemos. Usted y yo nos leemos un libro y al otro día queremos hablar de él. Nos enseñan algo que nos interesa en la vida y al otro día hablamos de él. Ellos lo que están contando no es lo que aprendieron en los libros, ni es lo que aprendieron en una academia o en una universidad o en una escuela de formación. Los apóstoles no están contando lo que a ellos les enseñaron. Esa es la diferencia. Yo, para ser sacerdote, tuve que ir a estudiar, a prepararme, a recibir una formación, unos largos años. Y tal vez eso puede ser lo que yo comunico, lo que aprendí, lo que unos profesores me enseñaron, lo que unos sacerdotes me transmitieron, no sé. Yo creo que eso es hasta peligroso, porque muchas veces cuando vamos a hablar de Dios, pensamos que es como lo que hay en los libros, lo que vamos a hablar de Dios. Los apóstoles no fue así. Los apóstoles hablaron de lo que vieron. Hubo como dos fuerzas en los apóstoles para que ellos hablaran. Uno, lo que vieron. Y la segunda fuerza que está ahí diluida en la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Es necesario llenarnos del Espíritu para poder hablar de Dios. Es necesario vivir la experiencia de Dios para poderlo transmitir. Ser un académico, ser un gran teólogo o un gran filósofo o un humanista o tal vez, qué sé yo, tal vez un doctor en las ciencias humanas, tal vez nos puede hacer interesantes, pero no nos hará testigos reales de la experiencia de Jesús. Escuchar hablar a un estudioso, a una persona letrada, a una persona que es buena lectora, es bueno, pero una cosa es escucharle sus teorías, sus hipótesis, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus razonamientos lógicos. Y otra cosa es ver el testimonio y la experiencia de Dios en la vida. Son dos cosas distintas. Y dos cosas que nos tienen que poner a pensar hoy, que escuchamos este ejemplo de los apóstoles. Los sacerdotes, los letrados y los hombres doctos de la época les dijeron: pero ustedes siguen hablando de ese, así lo llaman, de ese. Ustedes siguen hablando de ese Jesús, se lo habíamos prohibido. Y ellos dicen: pero ¿cómo nosotros no dar testimonio si lo hemos visto, si lo hemos experimentado, si lo hemos vivido? El Espíritu Santo y nosotros somos testigos de eso. Vuelven a nombrar el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que esta semana nos insistían que había que nacer de nuevo, que había que como que volver a renacer. Para uno creer en el Señor hay que renacer, y para uno ser testigo del Señor hay que renacer otra vez.
Y ese renacer es en la fuerza del Espíritu, es en la gracia del Espíritu. El que es de la tierra habla de las cosas de la tierra. Si uno sabe mucho de fútbol, pues de fútbol habla. El que sabe mucho de teorías, pues sus teorías las explica. El que sabe mucho de procedimientos, pues hará sus procedimientos. El que sabe de matemáticas, pues procurará hablar de lo que sabe. El que es de la tierra, habla las cosas de la tierra. Y como todos nosotros somos de la tierra, por eso nos cuesta mucho hablar del cielo. Porque ¿quién de nosotros sabe qué es el cielo? Nadie. Tenemos como idea, pero no sabemos. El que es de la tierra, habla de la tierra. Y el que es del cielo, habla del cielo. Y dice el Señor, por eso el que crea se salvará. Yo diría que creer es una de las virtudes más bonitas que podemos tener los seres humanos en la tierra. Para mí, creer se convierte en una virtud. Porque la persona que cree llena su corazón de esperanza, de amor. La persona que cree recorre un camino particular. La persona que cree le da un sentido a su vida. Por eso creer se convierte en toda una virtud y en algo grande. El que cree posee la vida eterna y el que no cree no tiene vida. El que no cree no tiene más que la vida terrena. La vida terrena es tan corta y la vida terrena es tan frágil. La prueba es lo que estamos viviendo. ¿Qué nos tiene a todos escondidos? Un enemigo que ni siquiera vemos. Algo tan pequeñito que ni siquiera nuestros ojos lo pueden percibir. Algo tan oculto y nos tiene a todos escondidos, nos tiene a todos encerrados, porque la vida terrena es tan frágil que cualquier persona podría morir en segundos, en minutos. Nosotros hoy estamos aquí, ustedes están en su casa, yo estoy aquí en este templo, y nuestra vida terrena es tan pequeña, tan frágil, que hasta un zancudito nos puede matar, hasta un mosquito chiquitico que con una mano lo aplastamos en cualquier lado, hasta eso nos puede matar. Por eso dice el Señor, el que cree tiene vida eterna, es decir, es capaz de trasegar la vida material, de traspasar la vida material, y el que no cree ya está perdido, porque la vida humana termina cualquier día. ¿Cuántas personas han fallecido desde enero para acá, diciembre, enero, febrero, marzo, estamos en abril? Cantidades, uno escucha que hay países hasta con 24.000 personas que han fallecido y hasta más. Todo por una cosa tan pequeña que ni siquiera sabemos dónde está. Así es de frágil la vida. Por eso el Señor dice, el que cree tiene la vida eterna. Y el que no cree no verá la vida eterna. Y tiene aquí una frase el Evangelio que a mí me gusta mucho porque nos pone como a pensar un poquito. El que no cree tendrá la ira de Dios que pesará sobre él. Yo no sé si ustedes que están en sus casas, los niños, los jóvenes, los adultos, todos sabremos que es una ira de Dios. Una ira de Dios nos da como mucho miedo y como mucha preocupación, porque nosotros creemos que Dios se comporta como nosotros,
¿Cómo es una ira suya y una ira mía? Es terrible. Hagamos el análisis y verá. Las iras de nosotros los seres humanos son implacables. Las iras de nosotros decimos cosas feísimas, ofendemos, lastimamos, bregamos a tocarle el ego a la otra persona para lastimarla y ojalá lastimáramos bien duro. Y si le pudiéramos dar un golpe, se lo damos. Y si nos pudiéramos desquitar, nos desquitamos. Así son las iras humanas. Las iras humanas se convierten en odios. Y los odios se convierten como en venenos que van por dentro, que van matando a los seres humanos y los van destruyendo. ¿Y cómo será una ira de Dios? Yo no creo que una ira de Dios sea así como la de nosotros. Que Dios cuando le dé ira destruya todo, mande castigos, acabe con la creación, quiera destruir todo lo que se le atraviese. Yo no me imagino a Dios en una ira así. Yo no creo que las iras de Dios sean como las de nosotros. Por eso me gusta este versículo. El que no crea, la ira de Dios pesará sobre él. ¿Cómo será la ira de Dios? Yo creo que es una ira, ay, sí vale la pena, como santa. Yo creo que es una ira más bien de dolor. Yo creo que la ira de Dios no es destructiva como las iras de nosotros. La ira de Dios no destruye como si destruye la ira de uno. Nosotros cuando nos da ira, ustedes y yo, revisémonos cuando nos da ira todo lo que sentimos y todo lo que pensamos y todo lo que maquinamos y a veces todo lo que decimos y todo lo que expresamos y cómo quisiéramos sacarnos. Yo creo que la ira de Dios es otra cosa, es algo muy diferente a esos sentimientos a veces tan mezquinos y yo diría que tan burdos como los de nosotros. Yo diría que Dios, sus iras no son así como nosotros las pensamos. Por eso me parece bonito este texto, porque dice más bien la ira de Dios pesará sobre él. Bueno, yo creo que no creer es perdernos la vida eterna. Y la vida eterna es como la última etapa del ser humano. La vida eterna es como la plenitud del ser humano. Lo que aquí es falencia, allá es plenitud. Lo que aquí como que nos falta o como que nos sobra, porque hay cosas que nos faltan y hay cosas que nos sobran. La vida eterna es la plenitud. Ni es sobra nada, ni falta nada. La vida eterna debe ser el estadio más bonito o el estado más bonito que tiene el ser humano. Debe ser lo más plano que debe tener el ser humano, lo más preciso, lo más completo. Debe ser la vida eterna. Nosotros pensamos que la vida eterna es como una cosa que está por allá al final y que como que nos tenemos que morir para poder empezar la vida eterna. Yo diría que la vida eterna la vamos planificando desde acá, en medio de nuestras falencias, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados. Tenemos que ir como cuadrando la vida eterna. Y dice el Señor que un requisito para nosotros empezar esa vida eterna es precisamente creer, pero creer así como los apóstoles, sentir esa experiencia de Dios en nuestra vida, no creer porque nos leímos un libro. Hay personas que dicen, ¿cómo hiciera yo para aumentar mi fe? Me voy a ir a leer los libros de una biblioteca de pura teología para creer más. Yo creo que no. Yo creo que creer es vivir una experiencia con el Señor y es llenar el corazón y el espíritu de esa gracia de Dios. No estoy queriendo decir que no haya que estudiar, que no haya que leer, que no haya que profundizar. Claro, tenemos que hacerlo porque tenemos que cultivar el intelecto. Pero ¿cómo cultivar el alma y el espíritu en esa experiencia con Dios para poder vivir con Él? Yo creo que ahora que estamos confinados en las casas,
tenemos que aprovechar para vivir más esa experiencia con Dios. Yo sé que ustedes y yo nos desesperamos, nos angustiamos, nos estresamos, quisiéramos salir corriendo para la calle, para los centros comerciales, eso es normal, es apenas psicológico que sintamos eso, es humano. Pero pensemos que esta es una oportunidad que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto nos quejábamos el año pasado? Ay, esta trabajadera, qué cansancio, no me queda ni un tiempito para dormir, no me queda ni tiempo para rezar. Y ahora ya estamos cansados de todo el tiempo que nos han dado. Y eso que apenas llevamos un mes largo, yo no sé, tal vez que lleguemos a los 2 meses, seguramente. Pero de verdad, aprovechemos este tiempo para hacer una buena lectura, para compartir más con el Señor, para llamar al Señor, para hablar con nuestra familia. Yo no sé, para vernos un programa de televisión que nos guste. Aprovechemos hasta para estar en el celular. ¿Cuántas personas aprovechan para, no sé, ver artículos, leer cosas interesantes? Yo sé que por el otro ladito está la vida terrenal, las angustias, que el dinero, que las obligaciones, todos tenemos eso. Pero también aprovechemos, descansemos un poco, si quiere relájese un poco, aproveche este tiempo que Dios nos ha regalado. Son unos mesecitos que el Señor nos regala para que vivamos de otra forma, para que pensemos de otra manera. Los seres humanos tenemos una cosa muy bonita y es que nos podemos adaptar fácilmente. Por eso pidámosle al Señor esa gracia de tener una experiencia de Él y también de poder siempre contemplar su presencia en medio de nosotros, aún en los momentos difíciles. Amén.